Bendiciones, bendiciones. Este es el devocional El Pan de Cada Día y hoy tenemos una palabra bien especial. Quiero tomar dos historias de la palabra de Dios que están en el libro de Samuel acerca y en torno a la vida del rey David. Como sabemos, David fue un tremendo hombre de Dios, un gran hombre de Dios, un adorador. Fue guiado por profetas, fue guiado por la palabra de Dios, por sacerdotes. Fue un hombre que buscó a Dios con todo su corazón y con toda su vida. Y bueno, vivió una vida donde tuvo procesos, dificultades y adversidades, pero nos deja una serie de enseñanzas maravillosas. Y yo quiero tomar dos casos, pero antes quiero darle esta introducción. El Proverbio 16:25 dice: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Hay camino a nosotros que nos parece bueno, pero su final no es bueno. Y yo quiero que veamos dos historias muy parecidas en dos etapas de la vida del rey David y con personas. Hay una gran diferencia cuando un hombre nos da un mensaje o un consejo a cuando un hombre de Dios nos da un mensaje o un consejo. Hay una gran diferencia cuando algo nace del corazón del hombre a cuando algo nace del corazón de Dios. Las intenciones pueden parecer buenas y pueden parecer correctas. Hoy en día la gente se encuentra haciendo muchas cosas con buenas intenciones, pero su final no es bueno. Su final es un camino que es un camino de muerte y de dolor. Entonces hay una historia en 2 de Samuel 14. Voy a leerle el versículo 1 y 2 para introducir esta historia. Y dice: conociendo Joab, hijo de Sarbia, que el corazón del rey David se inclinaba por Absalón, envió a Joab a Tecoa y tomó de allá a una mujer astuta y le dijo: te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropas de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto. Mira esta palabra. Vemos aquí a un hombre. Joab era un hombre que estaba cercano al rey David. Era un hombre que militaba en sus valientes, era un hombre guerrero, era un hombre tremendo. Pero dice que Joab, cuando veía que había una distancia entre el rey y entre Absalón, Absalón vivía en otro lugar, el rey nunca lo mandó a buscar por causa de un conflicto familiar que hubo donde Absalón asesinó a su hermano, Amnón. Entonces Absalón estaba como desterrado, ¿no? El rey David no lo mandaba a buscar, no lo mandaba a llamar, porque Absalón tampoco nunca buscaba al padre. Y vemos a este Joab y dice que contrata a una mujer astuta para que vaya donde el rey David, finja estar de duelo. Y la mujer viene donde el rey David, le presenta una historia, le dice: mira, yo tenía dos hijos, los dos estaban en el campo, no había nadie con ellos y el uno mató al otro. Ahora mis familiares quieren que se cumpla la ley y que el que asesinó al otro también muera, y por lo tanto, dice la mujer, yo me quedaré sin hijos, sin proles, sin descendencia, sin nada. Entonces le ruega al rey que le ayude, y el rey da un juicio y dice: bueno, yo te voy a ayudar resumiendo la historia para que tu hijo no muera, para que el dolor no sea doble. Y entonces se descubre la historia, dice: pues rey, es tu hijo Absalón, como tú le amas, y está desterrado. Y después David se da cuenta que Joab está detrás del asunto y manda a traer a Absalón, lo manda a traer cerca de él, pero él no va donde él, y Absalón tampoco busca al rey David, y pasan los años y bueno, hay una situación. El fin de esta historia es que las buenas intenciones de un hombre, Joab, no era el propósito de Dios, no era la palabra de Dios, no era la dirección de Dios. Claro que nosotros estamos por la reconciliación, pero hay cosas que tienen su tiempo, que tienen su momento, y hay cosas que hay que esperar. Hay cosas que no tienen que ser a la ligera, que no tienen que ser presurosas. Tenemos que saber esperar a Dios, esperar lo que Dios está diciendo, la dirección de Dios. Y vemos que este hombre Joab no era un hombre malo, no era un hombre perverso, era un hombre fiel a David, con buenas intenciones, trató de reconciliar a su hijo con su padre, pero vemos que la historia se tornó en tal punto que Absalón se levantó a punto de destruir al propio rey David. David tuvo que huir de Jerusalén. Dice que Absalón se llegó a las concubinas de David a ojos de todo el pueblo, con el propósito de deshonrar al rey David y ocupar su lugar. Así que mire qué historia tan terrible y tan trágica, que se devuelve por tener buenas intenciones, pero el final, como dice el proverbio, es un final terrible. Hay otra historia muy diferente, otra historia que nos marca el propósito de Dios y la dirección de Dios y la palabra de Dios. Y ahí en 2 de Samuel capítulo 2, cuando David peca, y cuando David comete pecado con Betsabé, y cuando manda a asesinar
a Urías y cuando hace todo esto que el rey David hace, entonces Dios, mire que dice segunda de Samuel capítulo 12 versículo 1, la diferencia, recuerde, lo otro nació en el corazón de Joab, un buen hombre con buenas intenciones, pero el final no fue bueno. Ahora vamos a ver aquí cómo nace en el corazón de Dios. Dice, Jehová envió a Natán a David, al profeta Natán lo envió a David, y viniendo a él le dijo, habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Y empieza a narrar también una historia que Dios le habla al profeta que narre. Yo quiero que tome esto. Una cosa es nacida de Dios, la otra es nacida del hombre. Las dos son con un propósito bueno. Y entonces quiero contarle un poco la historia. Dice que el profeta le dice, había un hombre rico que tenía muchas vacas, que tenía muchos animales, que tenía todo. Y había un vecino que tenía solo una ovejita y nada más. Y entonces el hombre cuando hizo una fiesta, mandó invitar a las personas y no queriendo presentar ninguno de sus animales, dice que tomó el del vecino y no contento con esto, sino que también mandó a asesinar a la persona. El rey David se levanta furioso, enojado, y dice, ¿quién está? El hombre digno de muerte, y el profeta le dice, tal hombre eres tú. El rey David llora, se arrepiente y vuelve su corazón a Dios. Si usted mira el trasfondo de la historia cuando Joab, que David no tenía relación con su hijo, no parecía una historia tan terrible, pero casi termina con la vida, con el llamado y con el reinado del rey David. La historia del pecado que nosotros vemos de todo lo que hizo David, que tomó la mujer de su prójimo, que mandó a asesinar a su prójimo, que encubrió todo el pecado. Vemos que es una historia terrible, pero alcanzó el perdón de Dios. Vemos una gran diferencia. ¿Por qué le quiero decir esto? Porque en este tiempo son tiempos peligrosos. Muchas personas se levantan a hablar el consejo, a dar el consejo, a hablar palabras, a decir Dios me dijo cuando Dios no les ha dicho nada. Yo veo personas, me han dicho redes sociales, personas que no tienen fruto, que no tienen una autoridad sobre sus vidas, que están haciendo cualquier cosa, se lanzan al ministerio, se lanzan a aconsejar, a predicar. Por eso son tiempos que tenemos que ser tan sabios y tan cuidadosos, que tenemos que saber qué es nacido de Dios, qué es lo que Dios está hablando, qué es lo que Dios está diciendo, qué es lo que Dios quiere hacer en esta temporada. Por eso yo quiero invitarte para que nos volvamos a Dios y, como dice la palabra, que sea Dios el que guíe nuestro camino, que sea su espíritu, porque hay cosas que humanamente nos parecen más correctas, a los ojos del hombre, a los oídos del hombre parecen más correctas, pero su final va a ser un final de muerte, mientras que lo que Dios empieza va a tener un final de victoria y de bendición. Por eso yo te quiero invitar en esta hora. ¿Cuál es el propósito de toda esta hora? Volvámonos al camino de Dios, volvámonos a la senda antigua, al camino correcto, a la senda verdadera, porque el final va a ser un final de victoria y de bendición. Los planes que Dios tiene son planes buenos. Dios tiene un propósito especial con tu vida. Por eso yo te quiero decir, hay muchos consejeros, muchas personas te van a aconsejar, te van a hablar, muchas personas te van a decir cosas, pero no es lo mismo escuchar a un hombre que escuchar a un hombre de Dios. No es lo mismo escuchar algo nacido del corazón de alguien o de la experiencia de alguien a algo que Dios está hablando y que Dios está diciendo. Por eso son estos devocionales. ¿Para qué? Para que escuchemos y entendamos que Dios tiene planes especiales para nuestras vidas. Quiero bendecirte en esta hora y decirte, Dios tiene planes y propósitos para ti. Acércate a Dios, porque Dios va a bendecir tu camino y tu vida y todo te saldrá bien. Dios te bendiga. Soy el pastor Diego Valencia, aquí en ministerio, y quiero decirles que la paz de Dios esté con ustedes.